Entonces acá tenemos una ligera descripción de estos genes, SRY, otros también, por ejemplo, en los ojos 9, ¿no? Pero básicamente el SRY es el gen más importante para el desarrollo testicular, por eso se llama FDT, factor determinante de testículo, SRY. Es el gen más importante. Acá tenemos un cuadro de la diferenciación de la masculino y femenino. El masculino entonces séptima semana y femenino en la semana novena, o sea, 2 semanas después lo hace el sexo femenino. Como hemos dicho, en el caso del sexo masculino, se necesitan sustancias androgénicas, ¿no? Y esas sustancias androgénicas son importantes para que se diferencien los conductos de Golf y también la hormona antimülleriana para que regresione los conductos de Müller. Entonces, esos andrógenos además sirven para la diferenciación de los genitales externos del varón y también, por supuesto, el descenso testicular, que hemos dicho empieza la semana 28. Bien, durante todo del nacimiento a la pubertad ya hemos hablado que no hay ningún cambio, no hay ningún cambio en los genitales del niño. Y recién en la pubertad comienza a efectuarse la espermatogénesis y además con eso acompaña pues la presencia de los caracteres sexuales secundarios del varón, vello púbico, cambio de la voz, vello axilar. En la diferenciación femenina que ocurre a la 9ª semana no requiere ningún gen, tampoco requiere sustancias estrogénicas, pero la ausencia de es que hace que desarrolle en sentido femenino. Por ejemplo, si no hay andrógenos, degenera Golf. Si no hay hormona antimülleriana, desarrolla los conductos de Müller. Entonces, la ausencia de estas dos sustancias hace pues que desarrolle Müller y que degenere Golf, ¿no? Pero esta diferenciación femenina permite que empiece muy tempranamente el proceso de ovogénesis, ya hemos hablado de eso. Hacia la semana 20 prácticamente ya hay folículos ováricos conteniendo ovocito primario en la primera división meiótica en la profase en el periodo de diploteno-ditioteno. Entonces cuando la niña nace con sus ovarios conteniendo folículos ováricos, ovocito primario. Y de ahí hasta la pubertad, por los cambios del eje hipotálamo hipoficiario, entonces se reinicia, ¿no?, la primera división meiótica y comienza pues la menarquia y al mismo tiempo también empieza a aparecer los caracteres sexuales secundarios, el vello púbico, el desarrollo de las mamas, bueno, la menarquia, el vello axilar, ¿no? Eso es entonces la diferencia entre lo que es masculino y femenino, 7ª semana, 9ª semana en sentido femenino. Acá nuevamente tenemos la diferenciación en sentido masculino. Los gónadas indiferentes necesita el cromosoma Y, necesita el factor determinante de testículo para que en este testículo se produzca pues la formación de las células de Leydig, y los andrógenos, y las células de Sertoli, la sustancia antimülleriana, desarrollen los genitales externos del varón y degeneren los conductos paramesonéfricos o de Müller. Ya en la pubertad, esta célula de Sertoli va a dar lugar al factor fijador de andrógenos y también en la pubertad empieza el proceso de espermatogénesis, espermatogonias y espermatozoides. Bien, entonces, los conductos mesonéfricos o conductos de Golf desarrollan para formar los conductos eferentes, epidínimo, conducto deferente, el conducto eyaculador y las vesículas seminales. Ahí tenemos en celeste todos los derivados del conducto mesonéfrico o del Golf y degenera los conductos müllerianos. Pero quedan algunos remanentes de los conductos müllerianos, este de acá, apéndice testicular, y este otro acá, utrículo prostático.
son remanentes de los conductos müllerianos en el varón, pero que no revisten ninguna importancia fisiológica, que tampoco van a participar en el proceso de formación de gametos, sino simplemente, como su nombre lo indica, son remanentes que no tienen, repito, alguna acción fisiológica. Entonces, remanentes de conducto paramesonéfrico, apéndice testicular, y el utículo prostático, que viene a ser un rudimento de vagina. Ese utículo prostático es el rudimento vaginal. En los genitales externos se diferencian, ya hemos mencionado, a partir de las 12 semanas. 12 semanas, el tubérculo genital se alarga para formar el falo. Luego los pliegues uretrales se fusionan para formar el surco uretral, esta parte de acá. Y los pliegues genitales se fusionan para formar el escroto, ¿no? El escroto. Y decíamos pues que en la parte externa, distal de este falo, hay una invaginación ectodérmica que va a formar el cordón celular, placa glandular y el prepucio. Eso es ectodérmico, indudablemente. Semana 10, ven ustedes, aún no hay una diferenciación clara de lo que es los genitales externos masculinos y femeninos. Recién, a la semana 12, para adelante, ya podemos decir sexo genital masculino, sexo genital femenino. Pero también hay que recalcar, muy bien, ustedes ubican un ultrasonido, sí, va a ser varoncito, perfecto, porque están fusionados los pliegues genitales. Pero aún no hay testículos. ¿Cuándo descienden los testículos? Semana 28. Acá estamos hablando de semana 12. Perfecto, está diferenciado los genitales externos, pero no hay testículos aún. Se ha formado el escroto, pero sin testículos. Tenemos la comparación entre los genitales externos del varón y de la mujer. El clítoris se forma por el tubérculo genital, en el varón el falo. Los pliegues uretrales que forman el surco uretral, acá forman los labios menores, y los pliegues genitales que en el varón forman el escroto, acá forman los labios mayores, ¿no? Entonces hay homologías entre uno u otro sexo de los genitales externos. Los ovarios, como hemos mencionado ya, los gonocitos se ubican en la corteza. Ahí se forman los folículos primordiales, conteniendo ovocitos primarios que habían iniciado su primera división meiótica, pero detenida en la profase en el periodo de dictioteno o diploteno. Hemos dicho que no hay genes específicos para el desarrollo de los ovarios. Sin embargo, se le atribuye a este gen WNT4 como un gen determinante de ovario. ¿Pero por qué? Porque el otro gen DAX1 inhibe la función del gen SOX9, que también coayuda al SRY para que forme testículo. Entonces, como que hay algo de genes que pueden dar lugar a la formación de la gónada femenina. Y también se explica, ustedes recuerdan una chica Turner tiene un útero hipoplásico y sus ovarios son en forma de banda. ¿Y por qué tienen estas alteraciones? Porque solamente tienen un X, le falta el otro X. Entonces se ha determinado y se ha observado que estos genes están a lo largo del cromosoma X, no ubicados como en el caso del gen SRY, que está en el brazo corto del cromosoma Y, ahí está ubicado. Acá estos genes estarían a lo largo del cromosoma X. Entonces falta un cromosoma X, entonces como que no se diferencia muy bien el ovario en el caso de Turner. Es una lámina, una cinta ovárica, que no hay figuras de folículo-génesis. Y ahí tenemos entonces cómo se forman las gónadas masculinas y cómo se forman las gónadas femeninas, y además también los componentes del aparato de los conductos paramesonéfricos o de Müller, el útero, las trompas y el tercio superior de la vagina, ¿no? Contribuye en los conductos de Müller, ¿no? Los conductos de Gold degeneran en el caso del sexo femenino, al igual que en el caso del sexo masculino degeneran los conductos de Müller. Pero acá, ¿por qué degeneran? Por la sustancia antimülleriana,
producida por Sertoli. ¿Por qué degeneran los conductos mesonéfricos? Porque no hay andrógenos, simplemente. Al no haber andrógenos, degenera Golf. En cambio, para que degenere el Müller, es necesario la presencia de la hormona antimülleriana. Si no hay hormona antimülleriana, no degeneran el conducto de Müller. Entonces vamos a tener cuadros de intersexualidad que se conoce como pseudohermafroditismo masculino, por la presencia de algunas estructuras compatibles provenientes de los conductos müllerianos que no han degenerado completamente. Y tenemos la fusión entonces de los conductos müllerianos, forman pues el cuerpo del útero, trompas y el tercio superior de la vagina. 2/3 superiores de la vagina. Bien, aquí hay un detalle importante. En la fusión de los conductos müllerianos se forma este tabique de fusión. Eso tiene que desaparecer. Más bien, si persiste ese tabique, vamos a ver las diferentes patologías del útero, ¿no? Hay algunos rezagos de los conductos golfianos en la mujer, sí, ahí están. Epóforo, paraóforo, que no revisten ninguna implicancia fisiológica, y esto de acá, el conducto de Garner, que puede formar quistes de Garner. Son rezagos de los conductos de Golf, rezagos. Pero que no implican ningún problema. Desarrollan los conductos paramencérvicos o conductos de Müller, forman las trompas, falopio, el útero, cuerpo y cervix y el 2/3 superiores de la vagina, ¿no? De la vagina. Ahora bien, si los 2/3 superiores son a partir de los conductos müllerianos, ¿quién forma el tercio inferior? El seno urogenital, la porción pélvica. Y se forma pues una placa vaginal, o también se llaman bulbos sinovaginales, o también llamado lámina vaginal. Compacto. Y luego se va a vacuolizar, se va a canalizar, para dejar justamente la luz, ¿no?, del tracto del canal vaginal, y algún tejido remanente de esa vacuolización va a formar justamente la membrana del himen. Ahí tenemos el tubérculo sinusal, que es justamente, aquí también un detalle importante. En algunos textos ustedes van a encontrar que los 2/3 superiores de la vagina no se forman directamente de los conductos de Müller, sino se forman a partir del tubérculo de Müller, que es esta parte de acá, tubérculo de Müller, la parte distal de fusión de los conductos müllerianos, tubérculo de Müller, o también se llama tubérculo sinusal de Müller, acá lo tenemos. Entonces con la porción pélvica del seno urogenital forman pues el bulbo sinovaginal o la placa sinovaginal, o también la placa vaginal, que luego se va a recanalizar, como vemos acá. Queda un tejido remanente que constituye el himen. Y acá tenemos la comparación entre uno y otro sexo de algunas estructuras importantes a nivel embrionario, ¿no? Esto ya lo hemos visto, la gona indiferente en la corteza, los folículos ováricos, en la médula, en el varón, los tubos seminíferos, la red testicular, acá la red ovárica. Los testículos, para que lleguen al escroto, tienen que ser traccionados por el gobernaculum testis. Conducen a los testículos hacia el escroto. En el caso del sexo femenino no hay traslado de los ovarios porque son abdominales. Entonces, más bien ese gobernaculum testis, en el caso de la mujer, va a dar lugar al ligamento redondo del útero y ligamento ovárico, ¿no? Ligamento ovárico. Luego los túbulos mesonéfricos, conducto mesonéfrico, paramesonéfrico en uno u otro. El seno urogenital, el tubérculo del seno urogenital, falo, pliegues uretrales, pliegues genitales, ¿no? Entonces hay homologías entre uno y otro sexo. Y tenemos los dos pares de conductos en periodo indiferente y luego ya en periodo diferenciado, conducto de Golf, conducto de Müller. En el caso de los genitales externos femeninos, los pliegues uretrales forman pues los labios menores, y los pliegues genitales van a formar los labios mayores, ¿no? Bien, ¿cómo se produce el descenso de los testículos? Hemos dicho por el gobernaculum testis.
se forman en el abdomen y van a pasar del peritoneo hasta escroto por este canal o proceso llamado vaginal. Por ahí va a pasar el testículo y una vez que está en su posición definitiva, este proceso vaginal desaparece. En algunos casos puede persistir este proceso vaginal. Y si persiste este proceso vaginal, ¿qué va a pasar? Por ahí pueden discurrir asas intestinales y generar las hernias inguinales. Entonces, a la semana 28 ya comienzan a migrar por conducto inguinal, semana 33 alcanzan el escroto, pero para que esto ocurra es necesario andrógenos y MIS. ¿Qué cosa es MIS? Sustancia inhibidora de Müller. Sustancia inhibidora de Müller. Algunas consideraciones clínicas, eso lo conocen ustedes, la crictorquidia, la falta de descenso de los testículos, luego la hernia inguinal congénita, ¿no? Aquí encontramos asas intestinales hacia escroto, las hipospadias y las epispadias. La falta de fusión de esos pliegues uretrales que forman el surco uretral pueden generar hipospadias en la parte ventral del pene o epispadias en la parte dorsal, como apreciamos en este caso. Lo más frecuente son las hipospadias, ¿no? Las hipospadias. Este es un hidrocele por el líquido exudado, ¿no? de los tejidos adyacentes al testículo. Y en lo que respecta a las anomalías congénitas del aparato femenino, puede ser por falta de formación de los conductos primordiales, falta de fusión, falta de disolución de estos tabiques de fusión y por la falta de aparición de algunas estructuras. Ahí tenemos la duplicación de la trompa demasiado largo, ausencia de un segmento de trompa o atresia de la trompa, que es un problema de infertilidad, factor femenino. Las duplicaciones uterinas se debe pues por la falta de fusión, o sea, no se fusionan los conductos paramesonéfricos, quedan separados y entonces va a dar lugar a esta serie de trastornos. Útero doble, con vagina doble, dos cuellos, útero arqueado, útero bicorne, dos cuellos en una sola vagina, o un útero bicorne unicervical, atresia cervical o atresia vaginal. Ahí tienen ustedes el útero doble, útero bicorne, útero tabicado, completo, parcial, unicorne. También hay anomalías a nivel del himen, ¿no? Este himen normal, perforación completa del himen tabicado, cribiforme, estenótico e himen imperforado. Los estados intersexuales. Por ejemplo, ahí, ustedes reciben una criatura y ¿qué sexo le ponen? No podemos precisar si es masculino o femenino, ¿no? Pero ustedes tienen que poner a tal hora nació una criatura de sexo, la rigen, ¿no? Ya bueno, vamos a ponerle sexo masculino con un micropene. Y resulta que no es masculino, sino es femenino posteriormente. O este otro caso, por ejemplo. Ah, ya dice, este es un masculino, pero falta pene. Solamente se ve el escroto. Y entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer así de saque para determinar si es un XX o un XY? Tendría que analizar la cromatina sexual, ¿no es cierto? Si es positiva, estamos hablando de un XX, y si es negativa, de un XY. Porque se le puede dar, porque esto puede ser, por ejemplo, la fusión de los pliegues genitales, o sea, de los labios mayores de un sexo femenino. Se pueden fusionar, sí, y da el aspecto de un escroto. Y en este otro caso puede haber un clítoris hipertrófico que da la apariencia de un micropene. No por eso entonces podemos poner que es un varón. Entonces siempre en el diagnóstico diferencial hay que hacer las pruebas necesarias para no incurrir en errores más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque ese sexo que se le asigna, ese es el sexo legal, lo que va a aparecer en sus partidas, lo que va a aparecer posteriormente en su DNI. Entonces, si inicialmente decimos, ya, este es un sexo masculino, y después resultó que es femenino,
Imagínense ustedes todos los problemas que se forman por una mala praxis, ¿no? Y porque tiene que cambiar de nombre, es un problema tremendo, ¿no? Estos son los 13 clases de sexo para que un varón sea así varón netamente y una mujer, mujer. Esos tres primeros se forman en la fertilización, ya hemos visto. Sexo fenotípico en la pubertad, ¿no? Los caracteres sexuales secundarios. Sexo gonadal, ovarios o testículos. Sexo ductal, derivados Müller, derivados Golf. Sexo genital, externos, ¿no? Genitales externos. Sexo de asignación, lo que figura en nuestros documentos, también se le llama sexo legal. Sexo de crianza, cómo se cría en el ambiente familiar esa criatura. Sexo psicológico, su orientación psicológica del sexo. Sexo hormonal, andrógenos, estrógenos. El sexo cariotípico, su cariotipo varón, cariotipo mujer. Sexo cerebral, ¿qué cosa es el sexo cerebral? El cerebro de un feto, sea masculino o femenino, es femenino. Si es un XY, los andrógenos atraviesan la barrera hematoencefálica y masculinizan ese cerebro. Entonces nace ya un niño con su cerebro masculinizado. En caso que sea femenino, no pasa nada porque no hay, sigue siendo femenino ese cerebro, ¿no? Bien, cuando hay una contradicción de una de estas clases de sexo, entonces ahí se puede decir que es un estado intersexual. La contradicción del sexo hormonal no siempre produce intersexos y mucho menos la contradicción del sexo psicológico o psicosocial no puede considerarse como intersexos, ¿no? Los intersexos puede haber con la fórmula normal 46XX, 46XY, o puede ser una intersexualidad gonadal verdadera o compleja o indeterminada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de intersexualidad XX, estamos hablando del pseudomorfismo femenino. En este caso, los ovarios están presentes, pero los genitales externos con apariencia masculina, apariencia masculina. Los labios mayores se fusionan y Cristo es hipertrofia, pero por lo general el útero es normal y las trompas también normales. Las causas probables, hiperplasia suprarrenal congénita es la causa más común. Falta de una enzima, recuerdan qué enzima, la 21 hidroxilasa. Puede ser por consumo materno de andrógenos o deficiencia de la aromatasa que hemos mencionado. En el caso de pseudohermafrodito masculino, XY, digenesia gonadal, problema enzimático, deficiencia de la 5-alfa reductasa, insensibilidad a andrógenos. Los receptores de andrógenos no funcionan adecuadamente, entonces estamos hablando del síndrome de feminización testicular o síndrome de King de Morris, ¿no? Que son mujeres fenotípicamente, pero genotípicamente son varones XY. Es un cuadrito para el diagnóstico diferencial, justamente lo que estamos hablando en unos momentos. Cuando hay esa ambigüedad sexual, siempre usar el patrón de cromatina sexual. Si es positivo, entonces estamos hablando de un XX, si es negativo, de un XY. Y si es de un XX, entonces hay que ver cómo está el gasto de 17KS, ¿no? Si es elevado o si es normal. Si es normal, entonces hay que ver si hay antecedentes de ingesta de hormonas. Y aquí no es necesario pues una laparotomía exploratoria. Y si es un gasto elevado, entonces tenemos que hablar acá de una hiperplasia suprarrenal virilizante, ¿no? Congénita. Y si es negativo, entonces fíjense todas las gamas de probabilidades. Pseudohermafrodita masculino, hermafroditismo verdadero, muy difícil que se forme. Digenesia gonadal mixta, digenesia gonadal con aumento fálico, digenesia gonadal con pseudohermafroditismo masculino. Y suelen ser necesarias la laparotomía exploratoria, biopsias gonadales y estudios cromosómicos, ¿no? Cuando es negativo. Ahí tenemos un pseudohermafrodita femenino, es una mujer, hiperplasia de las glándulas suprarrenales. En sus ovarios no hay foliculogénesis porque hay una excesiva cantidad de andrógenos. Eso es lo que va a provocar la virilización. Y este es el síndrome de Morris o síndrome de feminización testicular o respuesta no androgénica, donde fenotípicamente es una mujer, pero genotípicamente es un varón. Y esto es lo que llama la atención, esas tumefacciones,
que son los testículos que no han descendido. Al examen histopatológico de estos testículos no se encuentran figuras compatibles con la espermatogénesis. Son tubos seminíferos hialinizados, no hay producción de línea espermatogenética. Los genitales externos similares al sexo femenino. Entonces son mujeres, pero con genotipo masculino. En lo que respecta ya a la cara y el cuello, ¿no? Ahí tenemos en el caso de la cara la formación del estomodeo, que es la cavidad bucal primitiva. Esta cavidad bucal primitiva tiene 5 componentes: la prominencia frontonasal o mamelón frontal, los superiores y los inferiores. Esta cavidad se llama bucal primitiva o también llamado estomodeo. Ahí se va a ubicar una membrana que se llama la membrana bucofaringea, que tiene que desaparecer a la semana 4ª y media. Luego se va a formar también la nariz a partir de estas placoidas nasales. Estas placoidas nasales tienen fositas nasales y el conjunto se llama procesos nasales. Entre la 9ª y 10ª semana ya la cara del feto tiene ya está constituida. La nariz también se forma a partir de 5 prominencias faciales: frontonasal, el puente de la nariz, los procesos nasales mediales forman la cresta y la punta, y los procesos nasolacrimales, estos de acá, forman los lados de la nariz. También ven ustedes los ojos, están ubicados todavía lateralmente. El paladar, al inicio había una comunicación, como vemos acá, franca entre la cavidad bucal y la cavidad nasal. Se va a formar el paladar primario a partir de este segmento intermaxilar y queda formado ya el paladar primario. Esto representa una parte del paladar duro del adulto, pero ya queda limitado esa comunicación por las coanas, ¿no? Las coanas. Hasta que aparece el paladar secundario, donde los procesos palatinos, que son estos de acá, se fusionan en la línea media entre la 7ª y 8ª semana. Ahí está. Entonces aquí ya al fusionarse queda totalmente separado la cavidad nasal de la cavidad bucal, ¿no? Esto está ocurriendo entonces 7ª y 8ª semana. La lengua se está formando también al mismo tiempo a partir de un tubérculo impar, que es este de acá, 2 protuberancias linguales laterales, que son estas de acá, que van a formar los 2 tercios anteriores. Este tubérculo impar va a formar el tercio posterior. Y acá tenemos la cópula, donde limita una B, la B lingual, donde se van a desarrollar las papilas caliciformes, y también aquí un agujero ciego. Ahí se va a organizar la glándula tiroidea, y de ahí va a ser traccionada por el conducto tirogloso hasta su posición definitiva. ¿No? Su posición definitiva. Todo esto está controlado genéticamente. También genes participan en la formación de la cara, en la formación de la boca, del paladar. Son genes de la familia Hox. HOX-A, HOX-B, HOX-C, HOX-D. También células de las crestas neurales provenientes de las rombómeras. Estas son rombómeras de R1 hasta R8, rombómeras, que van migrando a los diferentes arcos faringios y también migran hacia la región de la cara, para formar músculos, para formar huesos de la cara. Algunas consideraciones clínicas: este es un labio con paladar hendido, unilateral. Este es el verdadero leporino, bilateral, ¿no? Que hay compromiso de ambos, tanto de ambos lados, ¿no? Del labio como del paladar. Y este es un paladar hendido, sin labio hendido. ¿Puede haber? Sí. A veces no se observa el labio hendido, pero sí tiene su paladar hendido. ¿Y cómo comprueban de que tiene paladar hendido? Cuando da de lactar la mamá al recién nacido, la leche se le discurre por las comisuras labiales en señal de que no está succionando, ¿no? Porque le falta una porción ahí de fusión de los palatinos. Entonces no hay cómo crear el vacío, por lo tanto no puede succionar. Y entonces la mamá piensa que ya ha completado su alimentación, lo retira, pero el bebé sigue llorando, ¿no? Entonces es posible determinar este paladar hendido, sí, ¿no? Sí es posible. Entonces el paladar hendido unilateral, bilateral y el paladar hendido, que son los casos más frecuentes. El más frecuente es este de acá, el unilateral, ¿no? El bilateral es poco frecuente, ¿no? Ahí tenemos unilateral,
Este sí es el verdadero leporino bilateral. ¿Ven? Bilateral, dos, ¿no?, aberturas que comprometen inclusive también la cavidad nasal, ¿no?, cavidad nasal, y también compromete la arcada dentaria, ¿no?, del maxilar superior. El aparato faringio está formado por arcos, bolsas y hendiduras faríngeas. Estos son los arcos en números romanos. En números arábigos, estas son las bolsas faríngeas. Y aquí también externamente son las hendiduras faríngeas. Todo esto constituye el aparato faringio, mal llamado aparato branquial, porque nosotros no tenemos branquias. Las hendiduras faríngeas, el único par que persiste es el primer par. Ahí lo tenemos. Conducto auditivo externo, lo que tenemos acá, ese es el primer par de hendiduras faríngeas. Los demás se fusionan y forman el seno cervical. Y ese seno cervical desaparece. Las bolsas faríngeas, sus derivados, trompa de Eustaquio, cavidad timpánica primitiva. Segundo par, amígdalas palatinas. Tercer par, glándula paratiroides inferior y timo. Y el cuarto par, glándula paratiroides superior y el cuerpo último branquial. Los arcos faringios tienen un eje cartilaginoso, tienen un músculo, vaso y nervio. Cada arco tiene un eje cartilaginoso, músculo, vaso y nervio. ¿Dónde se formó este cartílago? Migración de las células crestas neurales. Ahí tenemos el cartílago, su nervio y su arteria. Estos son los arcos faringios. Y reciben inervación, fíjense, de las paredes craneales, quinto, 7, 9 y 10º par. Reciben inervación. Estos arcos faringios, de ahí viene la importancia. Pero también tiene, por supuesto, su control hormonal, su control genético. Interacción epitelio-mesénquima, los FGF, son IgG, WNT, que van a establecer los patrones de diferenciación de las estructuras de los arcos y las bolsas faríngeas. Como hemos dicho anteriormente, cuando hay derivados, tiene que haber, hay genes. Si acá estamos hablando, por ejemplo, que la primera bolsa faríngea forma trompa, Eustaquio y la cavidad timpánica, solamente ahí debe haber eso. La segunda bolsa forma la amígdala palatina. No hay más formación porque está controlado genéticamente. Entonces, cada vez que haya división de segmentos y derivados muy específicos, ahí hay indudablemente un control genético, en este caso los SHH, FGF, WNT. Establece los patrones de diferenciación de las estructuras de los arcos y las bolsas faríngeas. En este cuadro está prácticamente resumido los principales derivados de los arcos faríngeos. Por citar un ejemplo, el primer par de arcos faríngeos tiene su par de huesitos, que es el yunque y el martillo, ¿no?, que hemos hablado. Pero va a dar lugar a los músculos de la masticación. Ustedes saben perfectamente por anatomía cuáles son los músculos de la masticación. Va a estar inervado por el quinto par y va a estar irrigado por una arteria maxilar inferior, que es justamente lo que decíamos hace unos momentos, rezagos remanentes del primer arco aórtico, ¿no? Dijimos, desaparece pero deja un rezago, deja un remanente. Ese remanente va a irrigar el primer arco faríngeo. El segundo arco faríngeo, músculo de expresión facial. Ustedes saben perfectamente cuáles son los músculos de expresión facial. También el otro huesito del oído medio, el estribo, y va a estar inervado por el séptimo par facial, indudablemente, y va a estar irrigado por remanentes del segundo arco aórtico. Dijimos que desaparecía, pero deja un remanente. Ese remanente viene a ser la arteria del hueso oioides y la arteria del estribo, que va a irrigar este segundo arco. Y así entonces podemos nosotros mencionar, en el caso, por ejemplo, de los arcos 4, 5 y 6, forman los cartílagos de la laringe. Los cartílagos de la laringe, los tiroideos, cricoideos, aritenoideos, corniculado y cuneiforme, son netamente cartilaginosos. No hay evidencias de osificación. Y por supuesto están inervados por el 10º par, el nervio laríngeo superior, y el nervio recurrente del 10º par. Ahí tenemos primer par, segundo par, tercer par, cuarto, quinto y sexto,
los cartílagos de la laringe. Músculos, ya hemos hablado de los músculos del globo ocular, de los somitas preópticos, y estos son los músculos de la masticación, y estos son músculos de la expresión facial. Las bolsas ya hemos mencionado, ¿no? Primer par, segundo par, tercer par, cuarto par. Y acá vemos cómo la tiroides va a ser traccionada por el conducto tirogloso y después desaparece el conducto tirogloso, ¿no? Pero ¿puede persistir? Sí puede persistir. Las hendiduras faríngeas, solamente el primer par es el que persiste para dar lugar al conducto auditivo externo. Los demás se fusionan en forma de seno cervical y luego este seno cervical desaparece, ¿no? Desaparece. Algunas consideraciones clínicas de cabeza y cuello. Hay un grupo de síndromes que constituyen lo que se conoce como síndrome del primer arco, que ya hemos mencionado. Crouzon, ya hemos dicho que está ligado a craneosinostosis, fusión temprana de las suturas. Treacher y Collins, Pierre-Robin, que se debe a falta de migración de las células de las crestas neurales. Fístulas faríngeas, si ese seno cervical no desaparece, se puede fistular. Quistes del conducto tirogloso, si no desaparece ese conducto tirogloso, forma quistes. Hipotiroidismo congénito, cuando no desarrolla adecuadamente tiroides. Y el síndrome de DiGeorge, que es la ausencia de timo y glándulas paratiroides. Si no tiene timo el recién nacido, ¿qué va a tener? Dificultades con el medio externo, porque al no tener pues un sistema inmunológico bien definido, es fácil presa de cualquier proceso infeccioso. Y luego ya entramos a ver los órganos de los sentidos, vamos a ver solamente dos, el ojo y el oído. En el caso del ojo, están los derivados: neuroectodermo del prosencéfalo, retina, cara posterior del iris, y el nervio óptico, neuroectodermo. Ectodermo superficial de la cabeza, cristalino, epitelio de la córnea. Del mesodermo, la capa fibrosa y capa vascular. Y células de las crestas neurales, coroides, esclerótica y endotelio corneal. Entonces, ¿quiénes participan? Neuroectodermo del prosencéfalo, ectodermo superficial, mesodermo, y no hay ningún derivado del endodermo, ¿no? Todo es neuro, ectodermo y mesodermo. La formación en primera instancia es de las vesículas ópticas, y lo tenemos con su respectivo tallo, ¿no? Tallo óptico. Esto ya a la cuarta semana, 22 días. El cristalino se forma de ectodermo superficial por invaginación, ahí se invagina, se va imaginando y se va introduciendo hacia la copa o cáliz óptico. Esta es la copa, entonces se va introduciendo y se forma el cristalino. En la formación del cristalino, ahí hay una irrigación a partir de las arterias hialoideas, que pasa a través de un surco. Ese surco se llama surco coroideo, que debe desaparecer. La persistencia de ese surco coroideo va a dar lugar a los colobomas, ¿no? Colobomas de iris, por ejemplo, ¿no? La retina se desarrolla de dos capas, una capa interna y una capa externa. La capa interna es gruesa, contiene toda la parte neural, conos y bastones. En cambio, la capa externa está representada por una capa pigmentaria, por la melanina, ¿no? Por la melanina que la pigmenta. La capa, aquí lo tenemos. Esta es la capa pigmentaria, y esta es la capa nerviosa o neural, y este es el espacio interretiniano. Entonces, la capa de la retina neural se diferencia a la sexta semana en una capa neuroblástica externa, conos y bastones, y una capa neuroblástica interna, células ganglionares. Pero todo eso conforma la capa nerviosa, que es esta de acá, esta capa nerviosa. Esta es la capa pigmentaria y este es el espacio interretiniano, ahí está el cristalino. La córnea se desarrolla a partir del ectodermo superficial, también contribuye el mesénquima y células de las crestas neurales. Nuevamente aquí participan las células de las crestas neurales. El coroides y la esclerótica se diferencia a partir del mesénquima que rodea a la copa óptica. Mesénquima es mesodermo,
Entonces se diferencia en una capa vascular interna, que es el coroides, y una capa fibrosa externa, que es la esclerótica. Los párpados se forman a partir de las crestas neurales y pliegues de piel sobre la córnea. Se fusionan entre sí al final de la 9ª semana. El espacio entre el globo ocular y el párpado se llama saco conjuntival, ¿no? Saco conjuntival. Las glándulas lacrimales, ectodermo superficial, se ubican en los ángulos superlaterales de los sacos conjuntivales y su secreción llega a este saco conjuntival donde van a lubricar la córnea, ¿no? Normalmente. Los natos no tienen lágrimas cuando lloran. Las lágrimas recién se producen a la 6ª semana de la vida postnatal, 6 semanas después. El ojo, como toda estructura, tiene su control genético. El campo ocular está representado por el Sony-Hegehock y luego va a dar lugar a 2 genes, PAX2 y PAX6. Esto va a dar lugar a los tallos ópticos y el PAX6 a la cúpula óptica y el ectodermo supradyacente. Esto está ubicado en cromosoma 11, brazo corto, región 1, banda 3, ¿no? Entonces está ya codificado. El PAX6 luego se va a diferenciar en FGF y TGF-beta. Esto va a hacer pues que se diferencia la capa de retina y neural, y esto también la diferenciación de la capa retiniana y pigmentaria. O sea, ambos van a participar en la diferenciación de esas 2 capas iniciales. Y algunas consideraciones clínicas. Ustedes habrán tenido pacientitos que tienen este problema de coloboma retiniana, coloboma iridiano, que es justamente como consecuencia de la hendidura retiniana, no se cierra, deja un espacio. También el desprendimiento de retina congénito, porque también puede ser adquirido. La ciclopía, ¿no? Los 2 ojos se fusionan en la parte media. La nariz queda como una prosbóside, como una trompita. Microoftalmia. Son hereditarios, se transmiten con HD, HR o ligado al X, o sea, tiene un carácter hereditario. Anoftalmia, bastante raro, ¿no? La ausencia congénita del ojo. La niridia, ausencia del iris, mutación del gen PAX6. Afaquia, ausencia de cristalino, también es rarísimo. Y glaucoma, que es la elevación anormal de la presión intraocular, porque ahí no se ha desarrollado normalmente el canal de Schlemm. Ese canal de Schlemm, al no desarrollarse, entonces se acumula el humor acuoso y aumenta la presión intraocular. Y la catarata congénita, el cristalino se opaca y a menudo de color blanco grisáceo, son hereditarios, algunos producidos por teratógenos, el virus de la rubiola, básicamente. Y también puede haber pues, un desprendimiento congénito de retina, ¿no? Muchas veces puede ser total o parcial. El oído, externo, interno y medio. El oído externo ya hemos hablado. El oído externo, el pabellón auricular, el meato auditivo externo o conducto auditivo externo del primer par de hendiduras faringias, y también la capa externa de la membrana timpánica. Esos son los 3 componentes del oído externo. En la membrana timpánica tiene 3 orígenes embrionarios: ectodérmico, del primer surco o hendidura faringea; endodérmico, del receso timpánico o trompa de Eustaquio, esta parte de acá, segunda bolsa; y mesodérmico, del primer y segundo arcos faringios. Tiene los 3. Los pabellones auriculares de los primer y segundo arcos faringios son masas mesenquimatosas, se van fusionando y va a dar lugar justamente al pabellón auricular. El oído medio está formado por la cadena de huesecillos, que ya hemos mencionado, y también por el conducto timpánico y trompa de Eustaquio de la primera bolsa
faríngea, ¿no? Netamente endodérmico. Ahí tenemos la cavidad timpánica primitiva, la trompa de Eustaquio y la cadena de huesecillos del oído medio. Los huesecillos, ya hemos hablado del primer arco faríngeo, martillo de yunque, segundo arco faríngeo, el estribo, ¿no? Están los 3 huesecillos derivados del primer arco, los 2, martillo de yunque, y el segundo arco, el estribo. El oído interno se engruesa el ectodermo, forma la placoda óptica, está acá, luego pasa a una fosita, se imagina la fosita óptica, se separa vesícula óptica. Y esa vesícula óptica va a estar constituido por una parte ventral y una parte dorsal. La parte ventral se conoce como sáculo. Ahí da origen al conducto de la cóclea, que es así un conducto en espiral. La parte dorsal da lugar al utrículo, a los conductos semicirculares y a los conductos endolinfáticos. Y eso está acá representado, ahí lo tenemos, el conducto coclear, este corresponde al sáculo, y el utrículo, ahí están los canales semicirculares y el conducto endolinfático. Todo eso constituye el oído interno. Aquí en el conducto coclear, ahí se encuentra el órgano central de Corti, ¿no? El órgano central de Corti. Ahí está el órgano central de Corti, que se encuentra justamente en esta región de la cóclea, ¿no? Ahí se encuentra el órgano de Corti. Por supuesto que aquí también hay un control genético. El FGF19 es el que va a inducir la expresión de este gen, WNT8C, que participa en la formación del FGF3 y que hace posible que la placoda óptica se transforme en fosita óptica y luego se forme la vesícula óptica. Y luego esa vesícula óptica se va a dividir pues en sáculo y utrículo. Pero es genético, por supuesto. Y entonces los problemas muchas veces de la sordera congénita no es un problema solamente ambiental, sino también un problema de orden genético. Algunas condiciones clínicas, la sordera. Es una hipoacusia total o parcial y esto se debe a un desarrollo anormal del ambiente membranoso y óseo. Puede ser mutación, ahí está, mutación del gen de la conexina 26GJB12, ese es el gen situado en cromosoma 13. También puede ser causado por factores ambientales como la rubiola, que lesiona el órgano de Corti entre la 7ª y 8ª semana. Apéndices preauriculares, fositas preauriculares o anotia, ausencia de la oreja. Y cuando es una oreja pequeña, microtia, y cuando es una oreja grande, macrotia. También atresia del conducto auditivo externo, ¿no? Ese formado por la primer par de surcos o hendiduras faringias puede causar una atresia, falta de canalización, y realmente eso está ligado al síndrome del primer arco faríngeo, o sea, Crouzon, Treachery-Collins. Se transmite en forma de herencia autosómica dominante y se presenta de manera unilateral o bilateral, y eso también causa sordera, ¿no? Sordera congénita. Y tenemos la microtia, ¿no? La microtia. El desarrollo del sistema tegumentario, ustedes recuerdan la piel formada por epidermis y dermis. Epidermis del ectodermo y la dermis del mesodermo, o sea, del dermátomo, ¿no? Parte del somita. Y del epidermis se forman todo lo que son los anexos: pelos, glándulas sebáceas, sudoríparas, mamarias y uñas. En el caso de la epidermis, inicialmente es una capa, ahí lo tenemos, ectodérmica, que descansa sobre el mesénquima. En el segundo mes se forma un epitelio escamoso llamado peridermo o epitriquio, esa célula de acá. Y luego se desprenden estas células y forman parte del vernis gaseoso, juntamente con la secreción de las glándulas sebáceas, le da pues ese aspecto grasoso a la parte externa de la piel
del feto. Y luego de que cae estas células del peridermo, entonces se forma una capa intermedia, esta de acá, y de esta capa intermedia se van a formar los estratos germinativo, espinoso, granuloso, córneo. Entre el estrato germinativo y el estrato espinoso, ahí llegan los melanocitos, que le va a dar coloración a la piel. Estos melanocitos se forman de las crestas neurales, ¿no? Ahí vemos entonces cómo se va formando las células de la epidermis. La dermis deriva, hemos dicho, del mesodermo, de los dermatomas, de los somites. Ahí se forman fibroblastos, se van a depositar fibras elásticas, colágenas, capilares sanguíneos, vasos linfáticos y tejido adiposo, que aumenta conforme va avanzando la edad fetal y también, por supuesto, en el recién nacido. Las glándulas pueden ser sudoríparas, sebáceas y mamarias. Las sudoríparas se forman en el cuarto mes en vaginaciones epidermales debajo de la dermis. Son de tipo merocrinas. ¿Por qué son merocrinas? Porque sus secreciones van a ser vertidas en un conducto que se abre en la parte externa, ¿no?, de la piel. Hay unas glándulas que son ecrinas, que están en todo el organismo, pero estas glándulas sudoríparas funcionan después del nacimiento. O sea, durante todo el periodo fetal no pasa nada, ¿no? Tienen, por supuesto, sus fibras musculares, que hemos dicho que son derivados del ectodermo, ¿no? Dijimos que todas las fibras eran del mesodermo, pero excepto musculatura del iris, musculatura de las glándulas sudoríparas y mamarias, que eran del ectodermo. Las apocrinas se encuentran en las regiones axilar, púbica y perineal, areolas y pezones mamarias, comienzan a funcionar en la pubertad. O sea que tampoco funcionan durante el periodo fetal, sino en la pubertad, ¿no? Ahí tenemos cómo se forman las glándulas sudoríparas, imaginación de la capa germinativa de la epidermis, se imagina, forma la parte secretora, conducto, y se abre en la parte externa a través de un poro. Las sebáceas siempre van acompañando a los folículos pilosos y su secreción forma parte del vernis caseoso o gaseosa. Donde hay un folículo piloso, ahí está la glándula, ahí está, la glándula sebácea. Los pelos, ya hemos mencionado, son visibles a las 20 semanas, el anugo, ¿no?, el anugo, y luego van a ser reemplazados estos pelos en el periodo perinatal. La papila pilosa recibe la inervación e irrigación propia, ahí está el pelo saliendo del folículo, y siempre ese folículo, el pelo nunca tiene pues un ángulo de 90 grados, siempre tiene una inclinación aproximadamente de 30 grados. Las glándulas mamarias aparecen a lo largo de la línea mamaria, donde aparecen brotes mamarios y van degenerando y quedan solamente en la región pectoral, ¿no? Entonces ocurre a lo largo de la línea mamarias, que va desde el borde axilar al borde inguinal, ¿no? Van apareciendo y solamente van a quedar en la región pectoral, el resto comienza a degenerar. Las uñas se desarrollan a partir de la 10ª semana, primero las uñas de los dedos de las manos, tienen un lecho unguial, ahí está el lecho unguial, tienen pliegues unguiales, ahí están laterales, y tiene una placa unguial, que es esta parte de acá. Esa es la que va a ir creciendo hacia el borde distal del dedo, ¿no? Algunas consideraciones clínicas hay. Ictiosis simple, recuerdan esta ictiosis simple, que es una hiperqueratinización, asociado a un juego de genes autosómicos, o sea, quiere decir que tiene un factor hereditario importante. También la displasia ectodérmica congénita, o sea, falta parcial del epidermis y sus anexos en algunas zonas. También trastorno hereditario. El albinismo, ausencia total del pigmento que da coloración a la piel, es una enfermedad metabólica y es hereditaria. Piebaldismo, falta de melanina en algunas zonas, a veces el mechón blanco de los chiquitos tiene, eso es piebaldismo, no es lo mismo que vitíligo,
Y la melanodermis, exceso de pigmentación en algunas partes del cuerpo, por ejemplo las pecas, los lunares pigmentados, y entre esos tenemos que ver el melanoma maligno, ¿no? Melanoma maligno que está haciendo muchos problemas en ciudades donde hay una radiación bastante fuerte, ¿no? Los nevus son lunares de carne que se desarrollan a diferentes partes del cuerpo, van acompañados de folículos pilosos, nevus. Y la alopecia congénita o atriquia congénita es la calvicie congénita, también está ligado a genes. La hipertricosis, exceso de pelo parcial o general. Y en lo que respecta a la malformación de la glándula mamaria, la politelia. Pezones supernumerarios. Siempre se disponen simétricamente y a lo largo de la línea mamaria. O sea, no degeneran, quedan pezones supernumerarios, politelia. Puede haber pezones ectópicos en cualquier parte del cuerpo. Inversión de pezón. Polimastia, la presencia de una glándula mamaria accesoria, tanto en varones como en mujeres, y generalmente se encuentra a nivel axilar, ahí está a nivel axilar. ¿No? También puede haber una glándula mamaria fuera en cualquier parte del cuerpo, polimastia ectópica. Asimetría mamaria, una mama es más grande que la otra. Amastia, relacionado con el síndrome de Poland, ya hemos dicho, la falta de músculo pectoral. Y la ginecomastia, aumento en el tamaño de la mama en varones. Inclusive puede haber cáncer de mama en varones, sí, ¿no es cierto? Macromastia o hipertrofia mamaria, y lo tenemos, tamaño de la mama superior a lo normal. Y por último, revisemos lo que es el sistema nervioso. Cuando se desarrolla durante la tercera semana, tubo neural, origen neuroectodermo, de ahí se va a derivar el tubo neural y las crestas neurales, pero también el mesodermo contribuye. Dura madre y el tejido conjuntivo de las fibras nerviosas periféricas, endo, peri y epineuro, ¿no? Ustedes saben que los nervios tienen su capa fibrosa derivado del mesodermo. Ahí tienen ustedes un cuadro de cómo se origina en la neurulación. La notocorda, dijimos que era un inductor importante, se forma una placa neural, se invagina, surco neural, se cierra tubo neural. Día 25, cierre neuroporo craneal, día 27, neuroporo caudal. De este tubo neural, todos los derivados del sistema nervioso central, mesencéfalo y medio espinal. Y de las crestas neurales, los derivados del sistema nervioso periférico y sistema nervioso autonómico, nervios craneales, raquídeos y ganglios autónomos. Ese es el origen entonces del tubo neural. Estos son los procesos de formación de la red neural, neurulación, cementación del tubo neural, proliferación mitótica de los neuroblastos, migración de los neuroblastos, proliferación axonal y dendrítica y la sinaptogénesis, es decir, la formación de las sinapsis. Ahí vemos cómo en la tercera semana se forma pues el tubo neural y al inicio son 3 vesículas, pro, mesen, romecéfalo. Esas son las llamadas vesículas primarias. Y después el pro se divide en telen y diencéfalo, mesencéfalo no se divide, y el rombencéfalo en meten y mielencéfalo. De esa forma entonces queda constituido las 5 vesículas. También con mayor razón este desarrollo del sistema nervioso está controlado genéticamente, obvio. Hay pues factores que controlan la diferenciación neuronal que son propias del embrión y también factores del medio externo. Esta interacción de factores internos y externos hace pues que la célula nerviosa se diferencie fundamentalmente dando sus derivados característicos. La histogénesis. Cuando el tubo neural se cierra, las células neuroectodérmicas se multiplican y forman 3 capas. Zona ependimaria alrededor del epéndimo, zona del manto, futura sustancia gris, y zona marginal, futura sustancia blanca. Esa es la histogénesis del tubo neural inicialmente. Y luego tenemos las células derivadas de esta zona ependimaria. Ahí están las células neuroepiteliales, neuroblastos,
glioblastos, y esos glioblastos van a dar lugar a las células de la glía, astrocito protoplasmático, astrocito fibroso, oligodendroglia y la microglia, que son las únicas células de todo el sistema nervioso que son derivados del mesénquima. Y estas células microglia es como consecuencia de la inducción de la oligodendroglia sobre las células mesenquimáticas para que formen la microglia, que tiene carácter macrófago, ¿no?, dentro de la glía del sistema nervioso. De las crestas neurales que hemos mencionado, fíjense, todos los derivados, neuronas unipolares, la célula de Schwann. ¿Qué son las células de Schwann? Las células de Schwann son las que van a producir la vaina de mielina de las fibras nerviosas periféricas. Células de médula suprarrenal, o sea, las células cromafines, melanocitos, ganglios entéricos, o sea, el plexo mientérico, pía madre y aracnoides, porque la dura madre se deriva del mesodermo, células parafoliculares o células en C, que producen la tirocalcitonina, el tabique aortopulmonar que hemos mencionado, ese tabicamiento del tronco arterial es por parte de las células de las crestas neurales, odontoblastos, la formación de la base de los dientes, y otros más derivados de las crestas neurales, o sea, son múltiples derivados. La neurulación ya hemos mencionado, ¿no?, en la tercera semana cómo se forma el tubo neural, ¿no?, por influencia de la notocorda, y por supuesto tiene que haber ahí una regulación en ese proceso de inducción BMP4, familia de TGF-beta, y además una sustancia llamada cordina, nagina y folistatina. Para que se forme entonces este tubo neural es necesario todo este proceso, esta regulación molecular. Ya hemos dicho al inicio de la formación del tubo neural queda un neuroporo abierto arriba, un neuroporo abierto abajo, y debe cerrarse hacia la cuarta semana, ¿no es cierto? Día 25, día 27, cuarta semana. Ahí están los neuroporos, rostral, caudal. Y luego se van a formar pues las vesículas primarias pro, mesen, romencéfalo, cerebro anterior, medio y posterior. Y luego la parte caudal de este tubo neural se alarga y forma la médula espinal. O sea que la médula espinal no se forma de ninguna de estas vesículas, sino de la parte no ensanchada del tubo neural. Ahí tenemos pro, mesen, romencéfalo, las tres vesículas iniciales. Luego las vesículas secundarias. En la quinta semana, pro se divide en telen, diencéfalo. ¿Qué va a dar el telencéfalo? Cerebro terminal. ¿Qué va a dar el diencéfalo? Va a dar lugar a todo lo que es vesículas ópticas y el tálamo, epitálamo, hipotálamo. Luego tenemos el mesencéfalo, no se divide, y el romencéfalo se divide en metencéfalo, que va a constituir la protuberancia y el cerebelo. Y el mielencéfalo, el futuro bulbo raquídeo. Esas son las 5 vesículas ya formadas, ¿no? Ahí está, pro, telen, diencéfalo, mesencéfalo, no se divide, romencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. Están las 5 vesículas, telen, dien, mesen, meten y mielencéfalo. Y empiezan entonces ya a organizarse las estructuras derivadas de estas 5 vesículas. Indudablemente que también el plegamiento del embrión conduce a que también haya un plegamiento de todo este tubo neural. Hay un plegamiento cervical en la unión del romencéfalo y medio espinal, un plegamiento cefálico en el mesencéfalo y un plegamiento protuberencial entre el meten y el mielencéfalo, ¿no? Ahí lo tenemos, aquí está, ¿no? Ahí tenemos los plegamientos, conforme el embrión se pliega, también se va plegando justamente estas vesículas, ¿no? Esa es la flexura pontina, la flexura cervical, básicamente, y esta es la flexura cefálica. Las cavidades, desde luego que estas vesículas no son compactas, tiene ciertas cavidades que corresponden a por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo,
Por ejemplo, a nivel del telencéfalo son los ventrículos laterales, a nivel del diencéfalo el tercer ventrículo y a nivel del romboencéfalo el cuarto ventrículo. El acueducto cerebral o de Silvio es a nivel del mesencéfalo. Ahí lo tenemos las cavidades, esos son los ventrículos laterales, tercer ventrículo, ese es el acueducto cerebral o de Silvio y este es el cuarto ventrículo. Por todas estas zonas va a circular el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos, tanto anteriores como posteriores. La médula es, como le decía, la prolongación del tubo neural, donde se va a desarrollar pues las células que corresponden a la capa del manto y a la capa marginal. Entonces, ahí tenemos las células que forman la futura capa del manto y la futura capa, la sustancia blanca, ¿no? Y luego comienza ya a organizarse todas las estructuras derivadas hasta formar las circunvoluciones. Al mismo tiempo se está formando aquí una glándula importante, que es la hipófisis. Tiene dos componentes, una bolsa de Rathke en rojo, que es ectodérmica, y una parte azul que corresponde a la parte nerviosa a partir del diencéfalo. Y esta glándula se ubica pues en la silla turca correspondiente. En resumen, ahí tienen ustedes el resumen: ectodermo del disco embrionario, placa neural, tubo neural, sistema nervioso periférico de las crestas neurales, prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, las 5 vesículas, y luego el asito de diferenciación, el neuroectodermo, neuroblastos y glioblastos, neuroblastos las neuronas y glioblastos, astrocitos, oligoneurocitos, que actuarían sobre el mesénquima para formar la microglia, que son las únicas células del mesénquima. Algunas consideraciones clínicas: las neurocristopatías. ¿Qué son neurocristopatías? Desarrollo anormal de las células de la cresta neural. Ahí tenemos los schwannomas, tumor benigno, las células de Schwann. La neurofibromatosis tipo 1 de von Recklinghausen se transmite por herencia autosómica dominante. El síndrome de George, que ya hemos mencionado, que es la ausencia del timo y de la glándula paratiroides, porque no han migrado las células de las crestas neurales. La espina bífida oculta, donde hay ahí este problema, hay un mechón de pelos, ¿no? Es la forma más frecuente. La quística, meningocele, la menos frecuente. Y la más grave, la meningomielocele, donde hay protrusión de médula, meninge y la bolsa correspondiente. Aquí también la espina bífida con mielosquisis es la tipo más grave, no está expuesta la médula. Y ya hemos hablado pues de la meroencefalia y la craneosquisis con occipital con exencefalia. Bien, tienen ustedes ahí un cuestionario, ¿no?, de preguntas. La primera pregunta dice: una anomalía común, dice, del tubo digestivo es el divertico de Meckel. ¿Qué cosa representa el divertico de Meckel? Es una persistencia parcial del conducto vitelínico, o también llamado ónfalo mesentérico. También se llama esto como divertículo ileal, ¿no? Ileal. La forma más grave, con fístula, ¿no?, con fístula. El gobernáculum en la mujer está representado. El gobernáculum es el que tracciona, ¿no?, los testículos, pero en la mujer, como no hay tracción de ovarios, va a dar lugar al ligamento redondo del útero. ¿De qué arcos aórticos primitivos se desarrollan las arterias carótidas? Ahí tenemos los arcos aórticos. Tercero, ¿no es cierto? Ahí está el tercer par. Carótidas primitivas, tercer par. La C. El tico de Meckel es una anomalía frecuente en el hombre y se localiza en el ilion. Ahí está. A 60 centímetros de la válvula iliocecal. ¿Cuánto mide? 2 a 3 centímetros y puede presentar tejido ectópico gástrico. ¿En qué semana de gestación se produce el descenso testicular? Ya lo hemos visto, semana 28.
¿no? Ahí vemos nuevamente cómo se produce el descenso a través del proceso vaginal y luego desaparece. ¿Cuál de los órganos que se mencionan a continuación deriva del ectodermo superficial? El cristalino, ahí está el cristalino, ectodermo superficial, sin vagina, cristalino. En una gestante de 35 semanas el estudio ecográfico reveló feto meroencefálico. ¿En qué semana el desarrollo se originó la anomalía? En la cuarta, ¿no? ¿Por qué? Falta de cierre del neuroporo rostral, ¿no? Debe cerrarse el día 25 y el caudal día 27, cuarta semana. Embriológicamente, el órgano de la visión tiene origen en ectodermo y mesodermo. Ectodermo y mesodermo. El ligamento redondo al hígado se realiza embrionario ¿de qué? De la vena umbilical, ¿no? La vena umbilical, su rezago es el ligamento redondo.